Vamos a cambiar de tema respecto a lo que el gobierno había anunciado hace algunos días, descartando el racionamiento de agua, esto en las principales ciudades de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y también de la región metropolitana, una medida que fue dada a conocer tras confirmarse que los principales embalses del país están con capacidad para abastecer a la población con agua potable. Vamos a conversar más sobre este tema con Alex Godoy, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, profesor internacional de la Universidad de Harvard. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo está? Buenos días. Hola Gustavo, buenos días. Un gusto saludarte a la distancia. Igualmente, muchas gracias por este diálogo, ¿no? Primero, respecto a esta decisión, ¿no? De señalar que no va a haber racionamiento de agua en las regiones antes mencionadas, esto para lo que queda este año, es decir, para la primavera del 2022 y para el verano del 2023. Ya hay reacciones, Por ejemplo, escuchaba unas declaraciones del gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, quien señalaba que era arriesgado ya anunciar esto, de que no va a haber racionamiento. ¿Qué le parece a usted? A ver, hay dos visiones. Una no es una decisión, digamos, es simplemente una observación que hace la autoridad. ¿Y por qué digo esto, ¿Ya? Gustavo? Porque en realidad, te quiero remontar hace 6 meses atrás, nosotros dimos las señales de alerta. De hecho, me recuerdo haber estado contigo también, de que dijimos que se podía venir una niña, la niña tenía un año seco, y tuvimos la suerte de que eso puso presión en el trabajo mancomunado entre la autoridad pública y privados, digamos, en distintas cuencas para hacer obras de mitigación y de ¿Ya? adaptación. Y después quedamos a expensas de que fuese un invierno un poco más lluvioso, ¿te recuerdas? Y de Exacto. hecho llovió. Llovió con condiciones ambientales que permitieron recuperar por lo menos el agua caída y la nieve suficiente para, de acuerdo a la estimación necesaria, que no exista un racionamiento, ¿ya? Ahora, lo que dice un poco el gobernador Orrego, digamos, es claro, mejor no decir que esto pasó, porque la percepción de la gente puede ser de que esto ya pasó, y no es así. Tuvimos dos suertes. Uno, que las obras de mitigación y de adaptación han sido lo suficientemente robustas, pero también tuvimos la suerte de que llovió, digamos, lo suficiente, y esa agua suficiente permitió ser almacenada tanto en esos reservorios como también en términos nivosos. Y por lo tanto podríamos, de acuerdo a las estimaciones, no tener racionamiento. No obstante, no sabemos para el próximo año, porque para ponerlo en este tapete y discutamos, digamos, si ya estas obras permitieron con esta agua caída y nieve permitir suministrar el agua para este año, no sabemos si las condiciones climáticas del próximo año van a tener esos mismos niveles, porque seguimos en sequía y seguimos estando lejos de los niveles históricos que vimos en el siglo XX. Exactamente, ¿no? Con más de 30% de sequía a la fecha, ¿no? De déficit de agua ya acumulando, o acumulábamos unos 13 años de sequía, ¿no? O sea, más de 13 años, yo creo que estamos por ahí por los 18 años en el borde central, y Perfecto. si no somos un poco más exigentes podríamos tener los 20. Yo creo que hablar de sequía es tapar lo obvio de que el clima cambió y que este fue el invierno más benevolente en términos de cara al futuro. O sea, los próximos inviernos van a ser, ojo, lejos más secos. Esas son las proyecciones que vienen. Ya. Puede llover más que el año anterior, Gustavo. O sea, este año llovió más que el año anterior, ¿cierto? Exacto. Pero eso es un tema aleatorio. Entonces, el decir que vivimos en sequía, ¿sabes qué? Todo el Valle Central ya es árido. Punto. Tenemos que trabajar políticas a largo plazo que permitan aumentar la eficiencia en el consumo de recursos o gestionar la demanda, como buscar nuevas fuentes más allá de la salación, que muchos lo utilizan como un fetiche tecnológico, cuando ni siquiera hemos hablado de ponernos en manos con el reuso de agua. No Ya. obstante, los municipios están trabajando en ello, en ordenar sus ordenanzas a nivel de gobiernos regionales. Y en ese sentido se ha hecho un buen trabajo. Recién mencionaba, por ejemplo, estas medidas y el trabajo de mitigación, ¿no? Pero algunos dicen, ¿sabes qué? Si no llueve, eso da lo mismo. Tenemos que tener, no sé, un mayor trabajo, decisiones quizás más drásticas. ¿Hasta el momento ha sido un buen complemento eso? A ver, hay dos visiones. Ya. Ya, como tú lo planteas, vemos hay dos visiones encontradas. Al corto plazo funcionó. O sea, si las proyecciones demuestran que no vamos a tener racionamiento, es porque en un fondo las obras Choc funcionaron y Perfecto. tuvimos una benevolencia del clima, ¿cierto? Exacto. Esa es la primera parte. A largo plazo, Gustavo, como tú bien mencionas, no. Ya.
¿Ya? ¿Por qué? Porque no es suficiente, porque la demanda hídrica va a seguir aumentando. Segundo, el agua se evapora, y disculpa que lo digan sencillo, pero a medida que la temperatura aumenta, el agua que cae para riego o que tú riegas una planta dura menos. Entonces, obviamente, se evapora más rápido. Entonces, no solamente un tema de extracción física, sino que el agua dura menos en la forma física. Por eso que cuando nieva, ojalá que los días sean fríos, para que podamos almacenar esa agua. Si los días son, digamos, con temperaturas cálidas, es muy poco lo que se puede reservar, y eso la gente no entiende, que hay un link entre temperatura y agua caída. Y tercero, digamos, que yo creo que esas decisiones duras tienen que hacerse ahora, fíjate, como tú bien mencionas, de cara al 2050, si esto Exacto. va cambiando al 2050. Claro. Y dentro de eso, podríamos señalar que en algún momento ya es inminente que va a haber racionamiento, por ejemplo, en las regiones que ahora se señalaba, por ejemplo, la región de Coquimbo, la región metropolitana, la región de Valparaíso. O sea, si proyectamos que la demanda va a tener un cierto incremento exclusivamente por crecimiento poblacional y demanda de productos, Exacto. si mantenemos de que no hay otros suministros de agua, o sea, no tenemos plantas desaladoras, ¿me entiendes? Como todos creen que vamos a suministrar agua para todo el mundo, digamos, y previendo de que las condiciones pluviométricas de almacenamiento de nieve van a la baja, tenemos que situarnos en ese escenario. Por Ya. último, como una acción tipo de emergencia, como si fuese un maremoto, un terremoto, como la hace el ONEMI, y poder incluso ir planificando ciudades desde ya de cara al 2050, si los escenarios están. Hoy día fuimos reactivos, y tú ya nos has mostrado, las imágenes están mostrando, digamos, de que hemos sido reactivos a eso, y que tuvimos hoy día la suerte de que esto no funcionó. Claro. Hay un tema de sensibilización, de concientización, que entiendo que también se ha ido trabajando, pero tiene que ver quizás con la idiosincrasia, ¿no?, de nuestro país, de los chilenos, que si no nos dan mano dura, quizás no cumplimos. Entonces, muchos dicen que finalmente, o sea, cuando en algún momento la autoridad decía, ojo, puede haber racionamiento, es como una amenaza. Dicen, mientras nos amenacen, no vamos finalmente a cuidar el agua. Pero una vez que ya se toma la decisión de racionamiento, ahí sí que la vamos a cuidar. ¿Siente que hay un poco de eso o no? O sea, yo creo que ha sido benevolente. Ya. Tenemos un problema en las capas de decisión de los que toman decisiones a nivel privado y a nivel de gobierno. O sea, el gobierno no puede estar dando señales de alerta. El gobierno tiene que conducir las políticas públicas necesarias en adaptación al cambio climático. Esto no es solamente un tema de medio ambiente, que la ministra de Medio Ambiente y el ministro de Energía te digan, o el ministro de Obras Públicas te digan, vamos a tener más obras. Hay que conducirla. Y para eso es que se necesita decisión política y hacer proyectos de ley y enviarlo al Senado. Y lo segundo, tener liderazgo político en términos de ir a hablar con las asociaciones gremiales para decirle al empresariado, esto se viene, y que cualquier gobierno, independiente de esta administración o las que venga, eso no va a hacer que llueva más. Entonces también hay un tema de carencia autocrítica. Quienes toman las decisiones, numerosas empresas que no están tomando este desafío como una amenaza climática real, y que Exacto. la vulnerabilidad que tienen las empresas es grande. Las industrias tienen grandes vulnerabilidades, Gustavo, como tú lo has nombrado. Yo creo que fuiste benevolente en eso, perdona. Ya. Quizás me tomo esta licencia a la distancia. No, está perfecto. O sea, por algo tenemos este diálogo con un experto en la materia, y por lo mismo, escuchando esta respuesta, viendo las imágenes, ¿no?, conociendo cómo se ha ido desarrollando el clima, finalmente, como decía, el clima cambió acá en nuestro país, uno pregunta, ¿por qué entonces las autoridades no han tomado finalmente esta medida a la que usted señalaba? Falta una voluntad política respecto a este tema, porque las imágenes están, los hechos, o sea, es algo concreto, evidente. Yo creo que hay una desconexión, fíjate. Hay una desconexión entre el... A ver, disculpa que esto es una opinión personal, digamos. Yo creo que la clase de los tomadores de decisión han tomado esto más bien como un verso ideológico, o un verso, pero con muy pocas acciones concretas. Claro. ¿Ya? Y cuando tú tienes un verso ideológico, es que estamos discutiendo todavía una votación de caso si es más justo o no es más justa la Constitución, acá hay acciones concretas. O sea, tenemos que conducirlas con un plan, por ejemplo, de conducción de nuevas fuentes, un plan de, por ejemplo, de incentivo a la eficiencia hídrica, penalty, o sea, en un fondo una especie de costo del sobreconsumo, las nuevas tarifas, que en un fondo nuevas tarifas que permitan cobrar más a quien consume más, y también en un fondo un incentivo en términos de innovación para que el sector privado, que ojo, no son las grandes empresas, muchas son pymes,
que trabajan y que en un fondo les cuesta tener este tipo de sobrepasar vulnerabilidades. La amenaza climática la hemos dicho en los informes del IPCC, nos ha tocado, a mí mismo me ha tocado ser parte de esto, a la propia ministra de Medio Ambiente ha tocado ser parte, o sea, las señales de alerta están. El tema está en que no sabemos cuán vulnerables somos porque existe una carencia y te puedo decir que andando midiendo la huella hídrica no se soluciona esto. Esto se soluciona con medida y creo que hemos tenido una falta no de voluntad política, sino de llevarlo a la acción, que no sé cómo se puede definir, una voluntad de llevar a la acción ese verso que hemos utilizado ideológicamente o que en términos lo hemos utilizado en los grandes medios, incluso gremiales, a nivel de empresas, pero que no se transforma en acciones concretas que hoy requerimos. Y teniendo en cuenta este escenario, ¿qué tan preocupante es el déficit de agua que tenemos en nuestro país? Mala persona que tú le preguntas, digamos. Nosotros en el Centro de Investigación por Recursos Hídricos, la Agricultura y la Minería, el FONDAP CRIAN, digamos, no son muy aledañas. O sea, en un fondo lo que hemos visto es que el desbalance hídrico sigue aumentando y que obviamente si no disminuimos lo que se llama las captaciones de agua, water catchment, digamos, los suministros de agua que son, no podemos depender de la lluvia. Eso es sencillo para que lo entienda la gente. No podemos depender de la lluvia, no podemos depender del clima, dependemos de una acción concreta de aumentar las infiltraciones, de buscar nuevas fuentes de agua en términos de acuífero, de trabajar ciudades esponja, de quizás descentralizar Santiago y reducir, porque hay 8 millones de personas que demandan agua, bienes y servicios que lamentablemente están dependiendo de esta zona. O sea, necesitamos tener soluciones estructurales que lamentablemente, Gustavo, y aquí tú eres, bueno, llevas años en esto, toman más de 4 años. Y tomar políticas para más de 4 años, cuando el sistema político lo piensa en una reelección, no lo tengo muy claro que eso sea un buen driver, como dicen acá en Estados Unidos, una fuerza conductora que motive a movilizarse. Exactamente. Muy bien, clarísimo respecto a la opinión. Alex Godoy, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, profesor internacional de la Universidad de Harvard. Le queremos agradecer por este contacto, por este diálogo en un tema tan relevante que estamos viviendo hoy en día. Un abrazo a la distancia, Gustavo. Muchas gracias, que esté muy bien.